Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como miembros en una iglesia, miembros externos, pues hemos visto que la iglesia requiere santidad, ¿verdad? La santidad es la que la gente tiene que ver en una iglesia exteriormente. En los órganos internos, cuando Dios nos da ese ejemplo, es que una iglesia debe ser obediente, ¿verdad? No nada más es que cantamos bonito o alabamos o nos caemos, sino que debe de haber obediencia, ¿sí? La obediencia es muy importante. También una iglesia debe ser humilde, acuérdense. La humildad, ¿se acuerdan a alguien que es la humildad? La humildad es simplemente viviendo, reconociendo nuestra condición delante de Dios, ¿ok? Entonces, la humildad es simple, que una iglesia, y Dios requiere que una iglesia siempre reconozca su dependencia con Dios. El ser humano reconozca que solamente de Dios provienen todas las cosas y nuestra absoluta dependencia de parte de Dios. Aleluya, hermanos. También vimos que en una iglesia debe haber amor, debe de haber humildad, ¿verdad? Y unidad también en una iglesia. Y hace 8 días, el mensaje de hace 8 días, vimos que también en una iglesia debe tener una disciplina personal. Diga conmigo, disciplina personal, ¿verdad? Y hoy vamos a ver ya la última parte de este mensaje, y tiene que ver también con el ejemplo del cuerpo de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo, y tiene que ver con los músculos. Diga conmigo, músculos. También un cuerpo tiene músculos, ¿verdad? Usted ve sus músculos, y este cuerpo, Dios nos pone ese ejemplo, que también la iglesia debe de haber músculos en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso de los músculos? Bueno, los músculos son los que dan movimiento al cuerpo. Entonces el apóstol Pablo nos muestra esta simbología o esta semejanza acerca de que nosotros también debemos de ser una iglesia en movimiento. No podemos solamente ser cuerpos inertes, que estén sentados, que estén solamente pasivos, sino que en una iglesia también tiene que tener músculos, movimientos. El movimiento de los músculos tiene que ser una iglesia en movimiento. Y la iglesia, básicamente, los músculos de la iglesia o lo que produce este movimiento es básicamente la predicación de la palabra y la evangelización. Vamos a ver estos dos aspectos. De hecho, vamos a ver en esta mañana, vamos a ver acerca de lo que la iglesia es, como su misión de la iglesia, su propósito de la iglesia. La iglesia debe estar en movimiento, siempre en movimiento. Somos un organismo vivo, y este organismo vivo, tanto por dentro, fluye mucho movimiento dentro de nuestras venas, están corriendo sangre por acá, nuestros órganos internos están vivos, nuestros órganos externos están vivos. Y un cuerpo, si no tiene movimiento, entonces está muerto. Un cuerpo, si no tiene movimiento, está muerto. Y para que un cuerpo viva y tenga ese movimiento, definitivamente es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Y la iglesia, Dios nos compara a la iglesia, Dios deposita, esa es la palabra correcta, Dios deposita a la iglesia como la reveladora de la palabra de Dios. A Dios así le plació que a nosotros se nos fuese revelado la palabra de Dios. La iglesia es donde Dios depositó su palabra y donde Dios depositó su evangelio. Acuérdense que al iniciar la iglesia en el libro de los Hechos, Dios les revelaba por medio del Espíritu Santo a estos hombres, los apóstoles, maestros, evangelistas, les revelaba la palabra para que ellos publicaran y para que ellos predicaran la palabra de Dios. Entonces la iglesia es la responsable de la predicación de la palabra y la enseñanza. Cuando una iglesia tiene palabra de Dios, cuando una iglesia tiene enseñanza de Dios, entonces va a estar en movimiento.
Porque esa iglesia va a tener bases sólidas, fundamentos sólidos en las cuales nosotros debemos de creer en Cristo. Nosotros no estamos jugando a la iglesita, no estamos simplemente jugando a la religioncita, ¿verdad? Hoy soy de esta religión, soy de esta religión. No, nosotros y cualquier cristiano que se jacte de ser cristiano tiene que saber de dónde es, de dónde vino, a qué estamos nosotros, qué estamos haciendo en este lugar y hacia dónde nos dirigimos. Nosotros sabemos que somos de Cristo y que Cristo es el Señor de señores en este lugar, al cual le damos la honra y la gloria con todo nuestro corazón. Aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor en esta hora? Entonces, la iglesia ha sido la que Dios ha revelado su palabra. Por esta razón, la primera responsabilidad de la iglesia es proclamar las verdades reveladas y predicar el evangelio. Si una iglesia no proclama la verdad de Dios, esa iglesia está muerta. Esa iglesia no hay movimiento. Si en una iglesia no proclama y no predica el evangelio, no predica el perdón de pecados, si tú que eres cristiano, si yo que soy cristiano y no te atreves a hablarle a una persona porque me da pena que venga el pastor a predicarle, o que venga alguien que sepa más, a veces hay alguien que dice así: que venga alguien porque yo no sé, y lleva 5 o 10 años de cristiano y todavía no sé. Es increíble. Hermanos, la iglesia debe tener esa responsabilidad de proclamar. Tú y yo somos la iglesia de Cristo y tenemos que tener la responsabilidad de proclamar el evangelio a toda persona que Dios te ponga enfrente. A todas las personas. Dios te pone enfrente de personas en el trabajo, Dios te pone enfrente personas en la oficina, personas en la tienda, en el Walmart, en el Kroger, donde quiera que tú vayas a poder ir. Déjame decirte, Dios siempre te pone personas y tú tienes la responsabilidad de poder predicarles que en Cristo hay perdón de pecados, predicarles que en Cristo hay salvación, predicarles que la sangre de Cristo fue derramada para el perdón de nuestros pecados y que tenemos asegurada una vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aleluya. Pero tenemos que salir al mundo y proclamar la verdad de Dios. La Biblia nos muestra, fíjense cómo nos muestra algo muy interesante. En 1 de Timoteo, si usted va conmigo, abra su Biblia en 1 de Timoteo. Ahí Timoteo a través del apóstol Pablo, acuérdense que este libro lo escribió el apóstol Pablo a una carta al pastor Timoteo de esa iglesia que estaba empezando y que era una iglesia joven, con un predicador joven, con un pastor joven que era Timoteo. Pero aquí el Señor Jesús nos muestra a través del Espíritu Santo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo número 16 algo muy importante de cómo nosotros somos responsables. Hermanos, si una iglesia no crece es porque los miembros de esa iglesia no tienen músculos, no están en movimiento, no están predicando la palabra de Dios. Hay gente que, estoy de acuerdo, a veces dice, pero es que necesitamos cursos para poder evangelizar. Miren, hermanos, ya usted tiene tantos cursos, ya Dios le ha dado tanto la palabra de Dios, que a veces no queremos salir y no queremos evangelizar. Es que tenemos que convocar grupos y esto. Sí, esto estoy de acuerdo, pero déjeme decirle que personalmente usted y yo tenemos que salir a publicar la verdad de Cristo Jesús. Vean lo que dice 1 Timoteo 3:16. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Dice la palabra de Dios: indiscutiblemente, diga conmigo, indiscutiblemente. No se puede discutir esta verdad. Es indiscutible, ¿verdad? No importa lo que tú pienses o lo que yo piense. Dice Pablo a través del Espíritu Santo: indiscutiblemente grande es el misterio. Diga conmigo, ¿el misterio de qué? De la piedad. ¿Qué es este misterio? Pues para los hombres no lo pueden saber. Para una gente simple no lo puede saber cuál es este misterio, porque es un misterio. Pero déjenme decir que el misterio de la piedad se le fue revelado a la iglesia. Usted y yo, cada vez que abrimos la Biblia y cada vez que el Espíritu Santo le hace entender la palabra de Dios, usted se le está revelando este misterio de la piedad en Cristo Jesús, el Señor nuestro.
Ahora, ¿cuál es este misterio? Vea el versículo 16. Primer asunto, que Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Eso es una verdad absoluta y es un misterio absoluto para otra gente que no quiere creer que Jesús vino al mundo, que Dios se encarnó en la persona de Jesús y que Jesús vino al mundo a dar su vida por todos nosotros. Hay muchas personas que niegan este hecho. Hoy hemos estado viendo, no sé, ha salido una serie de mensajes en ese famoso, veo mucho ese famoso canal de Discovery Channel, de History Channel, y cómo atacan a la persona de Jesús, cómo se ataca totalmente, que Jesús realmente no fue un Dios, que Jesús simplemente fue un profeta, que no es cierto de que Dios se encarnó en un hombre porque es imposible, y que, hermanos, hay tantas cosas que atacan a Jesús, a la persona de Jesús. Y hoy mucha gente se ha levantado y piensa que no es cierto, solamente es una historia que sucedió hace 2000 años. Una historia muy bonita de un hombre que se supone que lo mataron injustamente y fue a una cruz, pero solamente hasta ahí. La Biblia nos dice, hermanos, la realidad y la verdad que la iglesia debe tener es que Dios fue manifestado en carne, que Dios se despojó de su gloria, vino a la tierra, se vistió en un cuerpo humano, en el cuerpo de Jesucristo, y Él murió por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida y vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Pero este misterio nadie lo entiende, solamente la iglesia que se le fue revelada. Usted y yo por eso estamos aquí, porque reconocemos que Cristo Jesús es nuestro Salvador. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor Jesús? Usted y yo reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Por eso Pablo decía, ay de aquel que no reconozca que Dios vino por nosotros, o vino al mundo en carne, crucificado en el Espíritu, dice el versículo 16, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. A los gentiles se le ha dado esta bendición de revelarte quién es Dios. Aún hoy, en este tiempo, en este año 2017, hay judíos que ni siquiera saben quién fue Jesús, que ni siquiera reconocen que Jesús fue el Mesías que ellos tanto esperan. Todavía hay gente tan, disculpe la palabra, pero tan tapada que no reconoce que Jesús vino al mundo. Pero a los gentiles, por eso dice, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Nosotros creemos que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó de los muertos y que hoy está vivo y está con nosotros en esta mañana. ¿Cuánto le dan la gloria y la honra a Cristo Jesús? Aleluya, hermanos. Y este misterio que se le dio a la iglesia, se te dio a ti la oportunidad para que tú le fueras a decir a la gente que está ciega, que teniendo ojos no ven, que teniendo oídos no escuchan. Tú eres responsable, dice la palabra. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, eres responsable de ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Aleluya, hermanos. Hoy hay iglesias, déjenme decirle, que niegan el nacimiento virginal de Cristo, que Jesús nunca nació de una mujer virgen. No, eso no es posible. Niegan que Dios se hizo carne y que nunca hubo una resurrección. Hoy hay mucha gente que niega incluso la resurrección de Cristo. Y todo esto tuvo un principio, hermanos. Hoy más que nunca estamos viendo una apostasía tremenda. La gente ya no quiere creer en Cristo y pone siempre barreras. Pero todo esto tuvo un principio, porque antes no era así. La historia nos demuestra que esto empezó aproximadamente en los años 40, a finales de los años 30. Porque déjenme decirle, hermanos, que la iglesia en los años 40 empezó a tener un llamado modernismo. Antes de los años de 1940, 1930, antes de esos años, la iglesia era una. La iglesia tenía la verdadera doctrina, tenía verdades fundamentales inamovibles.
Pero a partir de los años 40, básicamente, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los años 40 eran iglesias con la verdadera y la sana doctrina de la palabra de Dios. Pero cuando los jóvenes empezaron a irse a la guerra y empezaron a ver otras cosas y regresaron ellos de la guerra, la historia nos muestra que empezaron Estados Unidos empezó a tener el famoso y llamado modernismo, que empezaron a ser libres, según de ellos, de la religión que antes tenían. Y déjeme decirle que para los años ya 50, casi todas las denominaciones se habían dividido totalmente. Es decir, en los años 50, para 1910, por ejemplo, en el año de 1910, todavía la iglesia bautista era una. La iglesia bautista era una. Pero para el año aproximadamente 1945, 1950, la iglesia bautista se había dividido en 62 clases de iglesias bautistas. Usted la ha visto por todos lados. Hay First Baptist Church, hay segunda iglesia bautista, tercera iglesia bautista, iglesias bautistas del sur, iglesias bautistas del norte, y una mezcolanza increíble de iglesias bautistas. Y cada uno dice tener su verdad. Y es increíble cómo la iglesia empezó a deformarse. Le digo, para 1945 casi 62 diferentes clases de iglesias bautistas. Los metodistas que eran iglesias fuertes, que eran iglesias que tenían fundamentos sanos, porque descendían de gente estudiada, de gente que tenía la verdad en la palabra de Dios. Déjeme decirle que también se dividieron en 48, aproximadamente 48 diferentes iglesias metodistas. Los presbiterianos no se diga también. Los presbiterianos también, de ahí nace otra famosa iglesia que usted conoce, que se llaman los de Asambleas de Dios. Nacen de una rebeldía, porque los presbiterianos tenían una forma de alabar a Dios, pero algún grupo ahí se gestó en esa iglesia y dijeron, no, así no nos gusta alabar a Dios. Y formaron la famosa iglesia Asambleas de Dios. Entonces, déjenme decirle cómo hay infinidad de iglesias que están trastornando la verdad pura del Señor. Hoy salen con el llamado evangelio de la prosperidad, salen con el llamado apostolitis, ¿verdad? De que son ya apóstoles. Hoy se denominan apóstoles, donde la Biblia no dice eso, donde la Biblia rechaza totalmente este evangelio de la prosperidad, de que vengas a Dios y Él te va a dar algo. Eso no es bíblico, pero hay muchas iglesias que lo están haciendo. Y estas iglesias simplemente han salido, se han dividido producto de la rebeldía. Si usted me ha escuchado una iglesia que se llama, y no estoy hablando más de las iglesias, hermanos, simplemente le estoy dando un dato histórico de cómo se han formado. Porque hay una pregunta ¿y por qué aquí hay unos bautistas y hay otros bautistas casi enfrente? ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no son uno? Pues porque cada uno tiene su propia enseñanza, su propia situación. Hay una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo. ¿Sabe cómo inició la Iglesia de Cristo? La Iglesia de Cristo es una rama de una iglesia bautista. Pero resulta que en esa iglesia bautista había dos mujeres que tocaban el piano. Una era la pastora que tocaba el piano y otra era otra hermana que también tocaba el piano. Entonces las dos se dedicaban a tocar el piano. Cuando iba una, tocaba una, y cuando iba la otra, tocaba la otra. Resulta que una vez dice la historia que la pastora no fue a la iglesia. Se enfermó y no fue a la iglesia y tuvo que tocar otra persona en su lugar. Cuando se entera la pastora, dice la historia que entonces se enoja y decide llevarse
su piano y fundar la iglesia, otra iglesia de Cristo. Imagínense qué increíble. Y esto está pasando hoy. Hay gentes, hermanos, que simplemente yo he conocido y conozco personas que se enojan con el pastor porque el pastor, ay, no es así, no me está dando, no me está ejercitando, ¿verdad? Me decía alguien, no me está poniendo ahí a practicar para que yo sea un gran predicador y voy a formar mi iglesia. Y conozco gente como forman sus grupos y empiezan a formar esas llamadas iglesias. Pero todo ha nacido de un motivo de rebeldía. Todo ha nacido. Y cuando algo nace en la rebeldía, hermanos, por eso la gente hace cada cosa y saca cada tema y saca que, ay, ahora yo soy el apóstol, ahora yo soy el profeta, ahora yo soy esto, y se desvía de la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Y la gente es la que paga. El pueblo de Dios es el que paga, porque todo está confundido. ¿A dónde voy? Voy a la mejor, aquí voy porque aquí hay un show y me gusta cómo hace, y me gusta cómo baila la hermanita y por eso estoy ahí. Pero no van por la base y la enseñanza de la palabra de Dios. Es increíble cómo hoy la Biblia nos muestra que hoy la gente no sabe ni siquiera a lo que está viniendo. Si tú le preguntas a un católico por qué eres católico, quizás uno entre muchos te va a decir por qué es católico. Si tú le preguntas a un cristiano por qué eres cristiano, por qué vas a la iglesia, por qué veniste hoy a la iglesia, muchos a lo mejor van a decir, bueno, pues es que me invitaron y está bonito, ¿verdad? Aquí está bonito y por eso, hermanos, tenemos que saber ya, la iglesia tiene que saber las verdades fundamentales de Cristo Jesús que nos dejó en su palabra, para que nosotros no nos perdamos y para que nosotros vivamos en Cristo Jesús el Señor nuestro. Aleluya, hermanos. Hoy nosotros es urgente que la verdadera iglesia se levante a proclamar las verdades del Evangelio. Es urgente. A veces hay gente que no se levanta y no predica, ¿sabe qué? Porque no sabe las citas. No se sabe, a ver dónde está, qué dice Juan 3:16, qué dice Romanos 6:23, qué dice. Y a veces no lo sabemos ese tipo de palabra. Y viene un testigo de Jehová y nos involucra, ¿verdad? Y se empieza a meter a nuestra casa y te empieza a comprobar con la misma palabra y te empieza a confundir. Y después acabas simplemente diciendo, pastor, ya no voy a ir porque mejor me voy a hacer testigo. ¿Sabes por qué? Porque no predicaste la palabra de Dios. Porque nunca te interesó aprender la palabra de Dios. Es urgente, hermanos, de proclamar las verdades. En este siglo que se está diluyendo, el evangelio se está diluyendo. Hoy escuché una charla y me decía, una charla de un pastor con otro pastor, es increíble, y decía, tenemos que volver a componer nuestra teología, porque decía este pastor, es increíble, yo no he visto algún argumento en contra de los homosexuales. ¿Cómo? Si la Biblia lo establece, si la Biblia, la palabra de Dios lo establece, que todo aquel que se echa con varón no entrará al reino de los cielos. Pero hoy la gente está diluyendo el mensaje. Pastores, iglesias que diluyen el mensaje, que te hablan cosas bonitas, que ahora agarran pensamientos humanos, filosóficos de un hombre. Y dice la palabra de Dios, cualquier hombre con cualquier pensamiento que puedas tú mencionarme no tiene la validez. Solamente la palabra de Dios es la que vale. Solamente la palabra de Dios es la que tiene la fuerza y el espíritu para darnos vida en Cristo Jesús el Señor nuestro. Aleluya. En 1 de Timoteo, si va usted también ahí como está, más abajito, 1 de Timoteo capítulo 4, dice la palabra de Dios, váyanse al versículo número 6, porque esto pasaba ya en el tiempo de Pablo. Vea cómo Pablo le dice a Timoteo, dice, ten cuidado, diga conmigo, ten cuidado. 1 Timoteo 4:16, en el 16, hermano, en el 16, no en el 6. En el 16 dice la palabra de Dios, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, mi querido Timoteo, ten cuidado de quién, de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de lo que oyes, mi querido Timoteo. Ten cuidado de lo que aprendes.
Ay, hermano, pero ¿qué? Es que yo aprendí aquí esto. Pues ten cuidado, porque eso te puede llevar a simplemente tener una religión y no una relación con Dios. Y hoy la gente está ávida de emociones. Hoy la gente está ávida de shows. Si usted ve las iglesias que tienen más gente, simplemente son iglesias a donde les dan lo que la gente quiere escuchar, a donde les tocan la música que quieren cantar, a donde les dan el grupo que quieren ellos ver. Hoy vemos tristemente, va a venir el grupo Miel San Marcos, wow, va a venir, y va porque viene Miel San Marcos y no porque Dios está ahí. Y es increíble cómo mueven las masas, cómo mueven a la juventud hoy. Y dice la palabra de Dios que Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, persiste. Si en tu iglesia, si en esta iglesia te están dando sana doctrina, persiste en ello. Persiste, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quién, a los que te oyeren. Hoy la iglesia que tiene movimiento es una iglesia que sabe las verdades de Dios. Persistir en las verdades de Dios. Persistir en lo que están oyendo, en la verdad de Cristo Jesús, en su palabra. Ahora, en 1 Timoteo también, si va usted más atrás, regresémonos atrás, en el capítulo número 4, dice en el versículo número 1, escuche lo que dice, el 4:1, ahí nada más al ladito, dice: pero el Espíritu dice, a ver, ¿quién dice? El Espíritu. ¿Y cómo lo dice? Claramente, que no haya confusión. En la Biblia no hay confusión. En la palabra de Dios no hay confusión. Ay, es que estamos confundidos, no sabemos qué creer, no sabemos a dónde ir. No, el Espíritu dice la palabra de Dios. El Espíritu dice claramente. ¿Qué dice el Espíritu claramente? En los postreros días. ¿Cuándo son los postreros días? A partir de que el Señor Jesús resucitó. De ahí empezaron los postreros días. Y Pablo lo estaba experimentando en la iglesia del pastor Timoteo. Y le dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días, mi querido Timoteo, en los postreros tiempos, algunos que están en la iglesia, tú que llevas 1 año, 2 años en el cristianismo, 10 años tal vez, dice: algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? Significa que se van a ir. Oh, yo mejor me voy de aquí porque en esta iglesia no está el Espíritu. No, yo me voy, mejor voy. Como esa expresión increíble que la gente dice: es que estoy buscando a ver qué iglesia me gusta más. Es increíble. La iglesia no es para que te guste. La iglesia es para que tú le obedezcas a Dios. Es el gimnasio de Dios. Es donde Dios va a tratar contigo. Es donde Dios te va a hablar. Dios te va a disciplinar. Dios te va a mostrar lo que Él quiere trabajar contigo. En la iglesia. Por eso venimos a la iglesia. ¿A quién le gusta venir a la iglesia? Hay gente que prefiere estar en otros lados, pero venimos a la iglesia porque creemos que aquí es donde Dios trata nuestro carácter, trata nuestra vida. Pero algunos en aquel tiempo, dice, en los postreros tiempos apostatarán de la fe, escuche hermanos, vea esta revelación, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de ¿qué? De demonios. Vamos a ver que el diablo, hermanos, Satanás está infiltrado en la iglesia y usa pastores y usa maestros, infiltrado doctrina de demonios. Sí, no se asuste, hay doctrinas de demonios a donde simplemente te llevan a la emoción, pero no hay un cambio radical en tu vida. No hay un cambio, no hay una confrontación, no hay un reconocimiento por el pecado, decir: soy pecador. Hoy es triste
saber que gente dice, pero ¿por qué yo voy a estarles predicando tanto de pecado, de pecado? Mejor les vamos a predicar algo de superación personal para que se levante la iglesia. No, la iglesia no se va a levantar de esa manera, predicándole cosas bonitas, amables. La iglesia se levanta cuando se le predica la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres en Cristo Jesús el Señor nuestro. Aleluya, hermanos. Pero hay, dice, algunos van a escuchar doctrinas de demonios. Cuidado donde vas. Cuida donde vas. Cuida tus oídos. Cuida lo que escuchas también en internet, en Facebook. Cuida. Ay, el pastor, es que escuché un mensaje. ¿Y cómo sabes que ese mensaje es real? Muéstralo con la palabra de Dios. Porque puede ser doctrina de demonios. Y esa doctrina de demonios te va a hacer perder la fe. Hay un gran mensaje del pastor Chuy que dice: no todo lo que brilla es oro. Cuidado con los falsificadores. Cuidado con los mensajes que se falsifican. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Aleluya. ¿Saben una cosa? El diablo está interesado que tú no recibas la sana doctrina. El diablo está interesado que tú, miren hermanos, con todo respeto lo digo, pero que tú seas ignorante. El diablo nada más te dice: a ver, ¿qué sabes de Dios? Bueno, sabes que Jesús nació en un pesebre, que Jesús, bueno, sí fue a la cruz, y hasta ahí, te limitas a saber, a ver, hasta ahí. Muchos de nosotros nos limitamos a saber. Me conformo con el culto del domingo, me conformo con venir y ya. Qué bien que me dijeron eso. Pero no te interesa más conocer a Dios. No te interesa conocer más a través de las escrituras de Dios. Pero dices: ya lo sé todo casi. ¿Qué sabes? Les decía, viene un mormón y te empieza a hablar y te empieza a hablar sus doctrinas y ¡pum! Te convence. Y vemos a gente, es increíble. Mi esposa me decía, una hermana que conocíamos hace años, una hermana entregada al Señor, hoy la ven y dice: pero es que ahora ya me he convertido en sabatista, ya no en el cristianismo, ya no en donde estaba, sino ahora ya es sabatista, porque ahí encontró la verdad. Increíble cómo hay personas que se pueden mover en su fe tan fácilmente. ¿Y saben por qué? Porque nunca estudiado la palabra de Dios. Y el diablo está interesado en que tú no conozcas la sana doctrina. Escuche la tragedia, yo puedo decir que la tragedia más grande de un cristiano, es que cuando por ejemplo, esos cristianos que dicen: bueno, ahora, antes era cristiano y ahora ya es católico, ¿no? Y vemos a pastores cristianos, no, pues ahora ya se convirtió al catolicismo porque ya se dio cuenta que María sí es la madre de Dios y que tenemos que adorar a María. Y es increíble que un cristiano se mueva de esa manera, y esa es la tragedia más grande. ¿Sabe por qué? Porque sus fundamentos no han sido sólidos, porque ha vivido pura emoción. Y simplemente sus fundamentos no han sido en la palabra de Dios. Y el salmista decía: si se pierden los fundamentos, ¿dónde quedará el justo? ¿Dónde quedaremos nosotros si no hay predicación de la palabra de Dios? Por eso en esta iglesia se tiene que predicar la palabra de Dios. Y tú como iglesia, parte de la iglesia, tienes que decirle a la gente lo que es la palabra de Dios. Hablar con la realidad, hablar y decir: somos todos pecadores y la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Verdad, hermanos? La dádiva de Dios en Cristo Jesús es que Dios nos da su gracia y su perdón eterno. Aleluya, hermanos. Vean lo que dice en 1 Timoteo. Vamos a seguir en Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 17. Dice la palabra de Dios: escuche como en los postreros días, en los postreros tiempos, muchos se apartarán de la fe por escuchando doctrinas de demonios. Y dice 1 Timoteo 5:17 de esta manera: los ancianos, diga conmigo, los ancianos. Esta palabra anciano se tradujo así en la Reina Valera:
y se tradujo así, pero también la palabra ancianos tiene que ver con el pastor o el líder de la congregación. Entonces, parafraseando, le podemos decir de esta manera: los pastores que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble ¿qué? Honor. Mayormente los que trabajan ¿para qué? Para predicar y enseñar. La base de una iglesia es la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Hay que enseñar la palabra de Dios. Hay que discipular a la gente. Y hoy es triste, hermano, es triste que ya no te interesen los discipulados. Ay, no, yo me conformo con el sermón del miércoles y ya. Porque son mucha información en mi cabeza. Hermanos, tenemos que predicar y enseñar la palabra de Dios. Predicar y enseñar. Ya en los tiempos de Pablo había pastores que se dedicaban a no predicar y a no enseñar. Por eso es que Pablo le dice a los pastores que gobiernen bien, que sean tenidos por dignos de doble honor, y que mayormente los que trabajaban en predicar y enseñar la palabra de Dios. Ustedes saben esa historia o ese evento que se dio cuando la primera iglesia cristiana estaba naciendo. En Hechos capítulo 6 lo muestra, que empezaron a tener disputas y empezaron a tener ahí discusiones entre las viudas de los griegos y de los judíos, porque los discípulos se estaban encargando de servir las mesas. Entonces los discípulos, dice que la Biblia, que ellos dijeron: no es justo que nosotros estemos sirviendo las mesas y nos estemos descuidando de predicar la palabra de Dios. Ya había una situación en que la iglesia había entrado en simplemente ser un servicio a la comunidad. La iglesia no fue hecha para servir a la comunidad. A mí me han dicho y me han invitado, me han dicho: préstanos tu iglesia, danos permiso a tu iglesia para que hagamos una clínica de salud. Eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada de malo. Usted me podría decir: pastor, no tiene nada de malo, ¿por qué no dio permiso? ¿Sabe por qué no dio permiso? Porque la iglesia no es para eventos sociales, para eventos de la comunidad. La iglesia es para predicar la palabra de Dios. No somos una organización social, somos una iglesia que predique la palabra de Dios. Los discípulos en Hechos capítulo 6 estaban cayendo en ese error. Estaban haciendo organización social, dándole de comida a las viudas, dándole tantas cosas. Y eso no es malo, es bueno, gracias a Dios. Pero el principal motivo de la iglesia es predicar la palabra de Dios. Por eso los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros estemos sirviendo las mesas. Vamos a escoger hombres justos, 7 hombres justos, 7 diáconos que se encarguen de servir las mesas. Y nosotros, dice la palabra de Dios, y nosotros perseveraremos en la oración y el ministerio de la palabra de Dios. Hoy la iglesia tiene que saber que lo primordial es predicar la palabra de Dios. No te gusta cómo se predica, no te gusta cómo te enseñan, a veces no nos gusta la palabra, pero no es porque nos guste, gracias a Dios, porque aquí hay palabra de Cristo Jesús en esta hora. Aleluya. Y vean lo que dice segunda de Timoteo, váyase más adelante. Y segunda de Timoteo, Dios a través de Pablo otra vez le dice al pastor Timoteo, y le dice una cosa: lo que dice Dios para nosotros en esta iglesia, lo que Dios está diciendo en esta iglesia es: ¿saben qué, hermanos? Si ustedes son parte del cuerpo de Cristo, si ustedes son obedientes, son humildes, si ustedes están siendo parte del cuerpo de Cristo, Dios te dice así: te encarezco delante de Dios. No solamente al pastor, fíjense, noten que esta escritura no es para el pastor, esta escritura es para la iglesia. Digan amén. Silencio horrible que está aquí, pero digan amén. Entonces diga: esto es para mí. Y Dios te dice: te encarezco delante de Dios. Es decir, te encargo. Cuidado, mira.
Por favor, haz lo que yo te voy a pedir en este momento. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a quién. Te va a juzgar a ti. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Ay, es que yo no predico porque yo no sé. Ay, no, yo necesito un curso. Ay, no, son excusas. Dios te dice: te encarezco delante de Dios, y un día vas a ser juzgado, vivo o muerto, vas a ser juzgado por lo que Dios te da. Dios te ha revelado su palabra. Dios te ha revelado lo que Dios te ha dado en tu corazón, que tú has sido una nueva persona, una nueva criatura, y tienes que decirlo a la gente. Te encarezco, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué te encarece Dios? ¿Qué te encarga Dios? Que prediques, versículo 2. Diga conmigo: que prediques la palabra. A ti, mi hermano. No, pero es que yo solamente soy ahí miembro de la iglesia, pero pues, oyente, ya no sé mucho. No, Dios te dice: te encargo, te encarezco, te desafío que prediques la palabra. Tú, iglesia, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina. Escúchelo, véalo, estúdielo de nuevo. Esta palabra no es para el pastor, esta palabra es para la iglesia. La hemos tomado. No, es que es el pastor el que tiene que predicar, es el pastor el que tiene que instar en tiempo y fuera de tiempo, tiene que redarguir, reprender, exhortar. No, es para la iglesia. El versículo número 3 dice: porque vendrán tiempos, y hoy lo estamos viendo, hoy los estamos viviendo. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa esto? No la van a querer. Como dice la palabra de Dios, el pan de Dios lo tomarán como liviano. Ya no quiero la palabra de Dios. Quiero emociones, pastor. Sino que teniendo comezón, escuche, teniendo comezón de oír, se aumentarán, se amontonarán maestros conforme a sus propias ¿qué? Concupiscencias. Y lo estamos viendo por doquier, hermanos. Y usted me puede decir: pastor, qué exagerado. No, esta es la realidad de la iglesia de hoy. Es la realidad de la iglesia del 2017 hoy. Es increíble. Y hermanos, si tiene oportunidad de salir y ver, y wow, usted va a decir: qué increíble. ¿Dónde está el nivel de la iglesia? Nivel de la iglesia donde gente piensa que va a saber más de la palabra de Dios cuando profetiza de su corazón, profetizan de sus propias palabras. Se hacen apóstoles. Decía yo, gente que conozco que han sido rebeldes por no estar en sujeción y disciplina, han formado sus grupos. Estuve platicando con un hombre que me lo encontré ahí en un lugar y me estaba platicando: no, es que ¿por qué te fuiste de este pastor? ¿No estabas ahí? Sí, pero es que no me gustaba como él me decía, y no me gustaba como él predicaba. Mejor me tomé a la familia que yo conocía y nos fuimos a hacer otro grupo. ¿Ya tienes otro grupo? Sí, ya tenemos un grupito y gracias a Dios y nos va. Hermanos, eso no es de Dios. Y vienen ahí las sectas por eso. Solamente pregunte, investigue de dónde nacieron los testigos de Jehová. ¿Quién fue el líder de los testigos de Jehová? Y el líder de los testigos de Jehová era también cristiano y era bautista. ¿Quién fue el líder de los mormones? También tenía raíces cristianas, pero por rebeldía se fue y formó su propio grupo. Y por eso vienen las sectas y viene tanta desviación que hay. ¿Por qué? Porque se apartan de la verdad teniendo comezón. Dice el versículo 4, y dice el versículo número 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A fábulas. Esa palabra fábulas significa mitos, de donde viene la palabra mitología, de donde viene la palabra mentiras. ¿Qué es importante? Qué importante es que la iglesia aprenda y se disipule, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso?
si no te disipulas, hoy vas a ver que tu espíritu va a estar tan raquítico que te va a convencer cualquiera que venga ahí y que tu amigo, incluso tu amigo del trabajo te va a convencer. Ay, sí. Porque el discipulado es muy importante. Y hoy hay gente que no quiere. ¿Cómo entonces va a poder demostrar y cómo va a poder tener fundamentos en Cristo Jesús? Que si hoy otras cosas son más importantes que aprender la palabra de Dios. ¿Sabe lo que Jesús oraba un día? Él oraba para que lo conocieran a través de su palabra de Dios. De eso se trata el Evangelio, de eso se trata el cristianismo, conocer a Dios, conocerlo. ¿Cómo vas a conocerlo si solamente te sabes Juan 3:16? ¿Cómo lo vas a conocer así? ¿Estamos aquí, iglesia? La segunda responsabilidad de la iglesia, vamos a terminar. Y la segunda responsabilidad de la iglesia es el evangelismo. Diga conmigo, el evangelismo. Y en Mateo capítulo 28, un texto que muchos de nosotros no sabemos y lo hemos estudiado y lo hemos visto, pero es poco comprendido, porque incluso este pasaje de Mateo 28, si usted me va a buscarlo, me ayuda a buscarlo, este pasaje de Mateo 28 también es dado no al pastor, sino a la iglesia que iba a empezar. Mateo 28, versículo número 18 al 20, y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me es dado. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Y le dice una orden a los discípulos que estaban ahí. A los discípulos, Jesús estaba a punto de ser levantado al reino de los cielos, y Él da esta orden. No es una sugerencia, no es un por favor lo haces, no es opción, es una orden. La iglesia de Cristo tiene que obedecer esta orden. Por tanto te dice: id y hacer discípulos a las naciones. Escuche, la palabra discípulos implica: ve y no nada más le hables, sino que enséñale. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú le enseñas a una persona, esa persona va a aceptar a Cristo, y el resultado de aceptar a Cristo es que se va a querer bautizar. El bautismo no lo va a salvar, pero el bautismo va a ser un hecho en el cual va a él demostrar que su vida ha sido cambiada en Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Cuántos de nosotros somos bautizados? Ay, pero ¿por qué no te bautizas? No, es que, el bautismo, pienso que, tengo que ser santo para ser. No, si tú conociste al Señor y has tenido un encuentro personal con Él y le has dado tu vida, entonces el siguiente paso es: bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. El bautismo simplemente es decir: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor, te la entrego totalmente. No me va a hacer salvo el bautismo, pero es una demostración que he sido cambiado y nacido de nuevo. Aleluya. El versículo número 20: enseñándoles. Enséñale a tu vecino, enséñale a tu amigo, enséñale a la persona que tienes tú ahí al lado, que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia tiene que ir a anunciar para que se conviertan. Tiene que ir. Si tú eres cristiano y no anuncias la palabra de Dios y no has evangelizado a uno solo, es increíble que no has evangelizado a uno solo. Déjame decirte, Dios te va a demandar. Ahora, ¿cómo voy a evangelizar? Pregúnteme, ¿cómo voy a evangelizar? La Biblia nos muestra dos cosas cómo puedes evangelizar, ¿correcto? Dos propósitos o dos motivos cómo puedes tú evangelizar. Vea, en Primera de Pedro hay el primer aspecto de cómo puedes evangelizar, déjeme decirle, es a través de nuestra vida. Diga conmigo:
Yo voy a evangelizar a través de mi vida. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, a través de tu ejemplo, a través de nuestro ejemplo. Y hay un pasaje precioso que lo muestra en Primera de Pedro, versículo número 3. Vea lo que dice Primera de Pedro, versículo número 3, porque este pasaje es un pasaje precioso que tú puedes evangelizar no solamente hablando, ¿verdad? Porque el otro aspecto es, podemos evangelizar con la palabra, hablando la palabra, pero Dios también quiere que evangelices a través de tu vida, de lo que tú estás haciendo. Y en 1 de Pedro, capítulo número 3, dice la palabra de Dios, y este es un pasaje precioso. Escuche, cómo tú puedes evangelizar a través de tu vida. Y le dice a las mujeres, ¿cuántas mujeres hay aquí? Una nada más. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Mujeritas. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Amén. Asimismo vosotras mujeres, ¿sabes cómo vas a evangelizar a tu esposo? Estando sujeta a vuestros maridos. Vea cómo dice, estando sujetas, no haciendo sujetas, ¿verdad? Estando sujetas a vuestros mujeres que a veces se ponen al tú por tú con el esposo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué te voy a obedecer? Mujeres, ¿quién vas a evangelizar a tu marido? Está sujeta a tu marido. Obedécele. ¿Cómo quieres obedecer a Dios que no lo ves? Y al que ves, no le obedeces. Ya no se oye ningún amén. Dice, para que también los que no creen, o sea, los que te vean, y tú eres sujeta a tu esposo, y digan, mira ese matrimonio, qué bonito. Los que no creen, dice a la palabra, sean ganados sin palabra. No les dijiste a tus vecinos ninguna palabra de que eres cristiano, pero por tu testimonio y por ver cómo ven ese matrimonio, entonces tú los puedes ganar. Pero hoy tristemente te ven golpeando a la mujer, te ven hablándole mal a la mujer, al esposo, lo humilla, eres esto, no me das el gasto, no haces esto, y es increíble que la gente nos ve y dice, wow, si así son los cristianos, yo no quiero ser cristiano. ¿Sí o no? Las mujeres sin palabra pueden, dice, por su conducta pueden ganar a las personas. Versículo número 2, considerando vuestra conducta casta y que respetuosa. Es increíble que tú, la esposa le hable con respeto al esposo. ¿Y por qué? Si somos ya del sexo igual, ¿verdad? ¿Y por qué? Hoy la gente dice eso. ¿Por qué? Si las mujeres pueden, si las mujeres esto. Sí, no se trata de poder o no poder. Sabemos que cada quien tiene su propio lugar, pero puedes hablarle con respeto a tu esposo. Puede ser una mujer casta, una mujer sencilla, una mujer que no ande de chismosa, no ande de y empieza a gritar. Puede ser una mujer así. Pues eso va a hablar más que 1000 palabras. ¿Están aquí? Vuestro atavío no sea externo, ¿verdad? Mujeres que quieren, voy a poner mi permanente y todo. No, que tu atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno. El interno es lo más importante, el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de ¿quién? De Dios. Porque así también se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pero ahora va para los hombres, también los hombres, así también vosotros maridos, así también, ¿verdad?
porque nada más la mujer, ay, pastor, no la mujer, no, también, así también vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. Y esta palabra sabiamente es muy importante, ¿verdad? Porque a veces hay que tener sabiduría para poder vivir con la esposa. Pues hay muchas personas que no se quieren casar, ¿verdad? No digo quién lo estoy viendo, ¿verdad? Pero, no sé, no quieren una responsabilidad. Vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan que estorbo. Las palabras son importantes, pero mi conducta dice más que nuestras palabras. Nuestra relación en la iglesia como matrimonios. Bueno, es que no hay muchos casados. Bueno, si tú eres soltera, compórtate, porque el testimonio allá afuera dice más que muchas palabras, ¿verdad? Y cómo, finalmente, cómo podemos nosotros entonces evangelizar a través de la palabra. Pues es muy importante. Vean, Primera de Pedro, rápidamente. Primera de Pedro, dice la palabra de Dios en el capítulo número 3, versículo número 15. Capítulo número 3, versículo número 15. Como Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 15, como nos dice ahí que debemos de predicar con palabras también, ¿verdad? Porque eso es correcto, dice el versículo 15, sino que santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar, escuche cómo dice la palabra de Dios, dice, estar siempre preparados. Diga conmigo la palabra preparados. ¿Cómo vamos a estar siempre preparados? Ay, es que ¿dónde encuentro este pasaje? Ay, es que le iba yo a hablar de ese pasaje, pero no lo sé. No, siempre, si tú eres un hijo de Dios, estar siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay entre vosotros. Defiende el Evangelio, defiende a Cristo Jesús. Hermanos, los mexicanos, voy a hablar de los mexicanos. Los mexicanos nos ofendemos, es increíble, nos ofendemos cuando nos menciona nuestra mamá. Y ay, ¿para qué mi mamá? Y casi hasta nos matamos, ¿verdad? Y te ofendes de que te menciona tu mamá. Ahora, ¿por qué no te ofendes cuando hablan mal de Jesús? ¿Por qué no te ofendes cuando hablan mal de Cristo? ¿Por qué no estás preparado para ofrecer algún argumento defendiendo la fe en Cristo? Ay, bueno, pero es que no debemos de hacer así. No debemos. No, sí, dice la palabra de Dios. Siempre prepárate para presentar defensa en contra de alguien que esté insultando el nombre de Cristo. Alguien, los jóvenes, no se pueden decirle a su maestro. El maestro le está diciendo, bueno, es que esto viene de la evolución y esto fue que el mono fue evolucionando y ahora somos nosotros. Hay jóvenes que no se levantan y dicen, no, maestro, eso es mentira. La Biblia dice que somos hechura e imagen de Cristo Jesús. Porque el joven, yo no sé, yo nada más estoy. No, hermanos, tenemos que preparar defensa con mansedumbre y reverencia delante de Dios. Viene un testigo de Jehová, tú muéstrale, tú agarra tu Biblia y marca ahí los textos y dile, mira, aquí dice la palabra de Dios, aquí dice argumento contra argumento, pero que tú estés preparado en Cristo Jesús el Señor nuestro. Aleluya, hermanos. Y para finalizar, Romanos 10, dice la palabra de Dios. Solamente acompáñenme a Romanos 10. Porque la iglesia también tiene que tener misiones. Evangeliza con su propia vida, evangeliza con palabras, siempre preparado para presentar defensa. Y también tiene que ir y mandar predicadores, mandar misioneros, mandar gente que esté siendo preparada, hermanos, para algo.
para predicar el reino de los cielos. Es triste a veces que nosotros estemos, lo digo con todo respeto, hermanos, estemos comiendo, me refiero al pan espiritual, y que tú no vayas y digas, yo quiero ir a este lugar, pero quiero ir a abrir una iglesia, quiero que queremos orar por ti para que tú vayas a abrir una iglesia, tú vayas y hagas este grupo aquí. Es increíble, hermanos, que a veces estamos tan saturados en todos nuestros aspectos. Hoy vamos buscando lo que a nosotros nos conviene, ¿verdad? Yo voy porque aquí me ofrecieron esto, yo voy acá porque aquí... Pero ¿cuántos dicen yo voy, yo quiero ser un misionero de la palabra de Dios, que nos envíen, que haya alguien que nos envíe para darle vida y empezar una iglesia de la sana doctrina para poder predicar el evangelio? Hay pocos, casi nadie. Romanos 10, capítulo 10, versículo número 14 dice: ¿Cómo la gente va a poder escuchar? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo van a hacer si no hay alguien? Si no hay alguien que quiera ir y predicar el evangelio. No, pero es que yo estoy en mi linda iglesia, yo quiero estar aquí y nada más venir y estar engordando espiritualmente, engordando. La Biblia dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Una iglesia que no prepara misioneros es una iglesia que está destinada al fracaso. Quisiera yo levantar a alguien que diga: yo me voy aquí y voy a abrir una iglesia, yo voy allá y voy a ir a predicar el evangelio. Yo no sé quién, dónde, cuándo, pero que haya gente dispuesta. La Biblia nos dice en el versículo número 15: ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Escuche, si no fueran enviados. El principio de un misionero y el principio de alguien que vaya a predicar a otra parte es ser enviado por su iglesia. Como les decía hace rato, hoy gente se autoenvía, se autonombra ya pastor, se autonombra ya evangelista, se autonombra ya, puedes tú comprar un credencial de evangelista y se autonombra para ir de iglesia en iglesia. Eso no es así. La Biblia nos establece que la iglesia tiene que enviar al misionero. El misionero tiene que estar respaldado por la iglesia, por un pastor. ¿Por qué? Porque el pastor y la iglesia son los que los conocen más. La Biblia dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hay muchos pasajes a donde nos hablan cómo Cristo Jesús ordena a la iglesia enviar gente. La Biblia nos muestra en el capítulo número 13 de Hechos, si usted va rápidamente, dice en el capítulo número 13 de Hechos, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas. Escuchen, había en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas, había maestros. Estaba Bernabé, estaba Simón, el que se llamaba Níger, estaba Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y estaba también Saulo. Ahora, vea el versículo número 2, Hechos 13:2. Ministrando, ¿quién? Estos al Señor. ¿Quién eran estos? Pues Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén. Estos eran los líderes. Entonces estos líderes, ministrando al Señor y ayunando, a estos líderes les dijo el Espíritu Santo. ¿A quién? Al pastor, a los líderes. Les dijo, les habló el Espíritu Santo: ay, es que, ¿por qué me pusiste? Tú no me pusiste, hermanos. Cuando viene un llamado a tu vida y cuando el pastor te da un llamado a tu vida, ese llamado viene de parte de Dios usando al pastor.
Hay muchos que menosprecian eso. Vea cómo aquí en Hechos dice que estos líderes, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme, vean ahí, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora sí, vayan y prediquen. Pero Dios le habló a los líderes, al pastor, para que enviase a esa gente. Cuando alguien te diga, cuando el pastor te diga, ve, y Dios me está diciendo, me está indicando que tú tienes que trabajar en este ministerio, que tú eres útil en este ministerio, deja decirle, nunca niegue que no es de Dios. No tiene que venir el gran apóstol, el gran hombre para que me unja, ¿verdad? Porque hay ciertos hermanos también que tiene que venir el jerarca o el gran gurú para que me unja, porque mi pastor no, él no le creo. Sí le creo a otra persona, pero a él no. Déjame decirte, entonces tu ministerio lo estás despreciando. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo número 42. Y este es el final y este es el principio básico de toda la iglesia para concluir la serie de mensajes. En Hechos capítulo 2, versículo número 41, quiero que lo leamos todos juntos y terminamos este mensaje, porque ahora usted sabe, hermano, usted sabe lo que es una iglesia, el propósito de una iglesia, por qué viene esta iglesia. El propósito de una iglesia a donde se predica la sana doctrina. Predicamos la sana doctrina aquí, predicamos lo que es de Dios aquí, entonces siga en esta iglesia. La Biblia nos dice en Hechos capítulo número 2, versículo 41 y 42. Búsquelo todos juntos, por favor, búsquelo. Y si no, aquí lo vamos a leer. Dice: así que los que recibieron su palabra, diga conmigo, así los que recibieron su ¿qué? Su palabra. ¿La palabra de quién? No de Sergio. La palabra no de quién, no del apóstol fulanito, del apóstol tal fulanito no. La palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo puede la gente venir a Cristo Jesús? Con la locura de la palabra de Dios. Dice: así que los que recibieron su palabra, no emociones, no shows, su palabra, fueron ¿qué? Bautizados. Es decir, recibieron su palabra, recibieron a Cristo, y entonces sí demostraron que habían sido cambiados, que habían sido nuevas personas con el bautizo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Diga conmigo, como 3,000 personas. ¿Sabe cómo fue que se convirtieron? Con la predicación de la palabra de Dios. Y vea el sermón que expuso Pedro para que se convirtieran más de 3,000 personas. Un sermón a donde te hablaba de que era pecador. Realmente ese es el punto básico de la iglesia. No perdamos nuestro enfoque, mis queridos hermanos. No perdamos lo que Dios te ha dado, la revelación de su palabra. Y dice el versículo número 42, el propósito básico de una iglesia es perseverar en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la doctrina que Jesús los discipuló 3 años y medio. Los apóstoles se acordaban perfectamente cómo había sido cuando Jesús habló las bienaventuranzas, cuando Jesús les hablaba aquellas parábolas tremendas del trigo, la cizaña y todo. Fueron doctrinados, fueron enseñados 3 años y medio, y entonces la iglesia permanece en la doctrina de los apóstoles, que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros tenemos que permanecer en la doctrina de los apóstoles. Aquí está. No tienes más que buscar o tener con el mesón de buscar. Quiero que me profeticen, quiero que me hablen al oído y me digan: sí, yo conozco tu vida. Si Dios en la palabra ya nos habló, ¿para qué quieres que te hablen más?
Perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, diga conmigo, la iglesia debe de perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Por eso nos vamos a ir al lago, ¿verdad que sí? Vamos a estar en comunión. Amén. En el partimiento de pan y las oraciones. Ese es el cristianismo. También el cristianismo es el evangelismo. Que vean nuestra iglesia, pocos, muchos, no importa, pero que vean que esta iglesia nos amamos, nos queremos, convivimos los unos con los otros. Si estamos enojados, perdónenme, hermano, ya olvídate y seguimos adelante, ¿verdad? Amándonos, conviviéndonos, partiendo el pan los unos con los otros. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Póngase de pie y cierre sus ojos en esta hora y dígale: Señor, nos has dado la revelación de tu palabra, pero ahora el punto es: ¿qué hago con ella? ¿Hago lo que yo quiero o lo que yo pienso, o me sujeto a ti, a donde tú me llames, a donde tú quieras usarme, Señor, a donde tú quieras que yo vaya, a donde tú me quieras establecer, Señor? Que no puedo estar como una estrella errante, Señor. Tengo que estar, Señor, sujeto a una iglesia, Señor, a un cuerpo de Cristo, a un cuerpo en el cual hoy esta iglesia se puede estar en movimiento, Señor. Hay gente, Señor, que apostatará en este tiempo. Hay gente, Señor, que va a tener comezón de oír otras cosas, menos tu palabra, Señor. Pero en esta tarde, Señor, te pedimos que esta iglesia, Señor, aprendamos de tu palabra. Que predicar, Señor, el Evangelio se puede hacer de dos maneras. Uno, con nuestra propia vida, con nuestro testimonio. Que las mujeres estén sujetas a su marido. Que los hombres traten a sus esposas delicadamente. Me temo que no lo hemos hecho muchos de nosotros, Señor. Por eso te pedimos perdón. Que la gente ha visto conducta, la gente ha visto, Señor Jesús, cómo nos comportamos, y la gente ha blasfemado, Señor, por nuestra causa. Ayúdanos a hacer testimonio, Señor. Ayúdanos a predicar con nuestra propia vida, Señor. Ayúdanos a predicar, Señor, con nuestra propia experiencia, con nuestro testimonio, Jesús. Desde nuestra casa,